Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pasamos a la escritura. Y bueno, pasamos ya al capítulo 9 del libro de los Hechos. Cuando estudiamos de esta manera todo un libro de la Biblia, hay tantas cosas que aprendemos, hay tantas cosas que podemos mirar, tantas cosas que el Señor nos enseña y otras que nos recuerda, cosas que ya nos había enseñado y que Él nos vuelve a recordar. Y el día de hoy ah, estaremos estudiando del verso 1 al verso número 9 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y es precisamente este capítulo que habla acerca de la conversión de Saulo. Y por eso es que esta enseñanza tiene como título De Saulo a Pablo. Y el objetivo es que nosotros miremos cómo se cumple la escritura de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Cómo que podamos nosotros ver cómo Dios transforma. Es decir, que saquemos de una vez por todas de nuestra cabeza que el cristianismo es un mero lista de conocimiento intelectual, que el cristianismo es una mera lista de reglas prohibitivas, o que el cristianismo es algo que Dios espera que yo haga o viva con mis fuerzas, con mis habilidades. Que nos demos cuenta y que tengamos muy claro que el cristianismo es una obra que Dios a través del Espíritu Santo hace desde lo interior de cada persona. El corazón, su ser, sus pensamientos, sus intenciones, la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano es transformada por el poder de Dios a través del Evangelio. Eso es el cristianismo. Vamos a la escritura, Hechos capítulo 9, versículo número 1. Hechos capítulo 9, versículo número 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos de todos los que estamos aquí, nuestros ojos espirituales. Habla nuestro corazón, Señor,
y muéstranos cuán grandes cosas haces tú. Muéstranos el poder que tú tienes para transformar, para hacer el mayor de todos los milagros, que es cambiar el corazón perdido, perverso, extraviado, totalmente corrompido de un ser humano, y lo puedes convertir en un siervo tuyo, en un hombre santo. Señor, déjanos ver por el Espíritu, déjanos entender por tu palabra, ayúdanos a que esto lo podamos ver. Principalmente aquellas personas que, aunque han escuchado el Evangelio, aún no son salvos, Señor. Que aunque han escuchado el Evangelio, aún no tienen la verdadera fe que salva. Señor, nosotros creemos que esto es por gracia. Por gracia hazlo en ellos, Señor. Pero también por tu palabra sabemos que la fe viene por el oír tu palabra. Señor, que hoy que escuchen tu palabra, venga fe a ellos, les concedas fe para creer. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero narrarte una historia, un testimonio. Quiero hacerlo a manera de introducción. Está un poquitín largo. Quise resumirlo lo más que pude, pero la verdad es que se me hizo que hay muchísimas cosas importantes en este testimonio y, y entonces eso hace que no sea cortito. Yo te pido paciencia y te pido tu atención. Te voy a contar, como a manera de introducción, te voy a contar, a leer el testimonio de la conversión de un hombre llamado Carlos T. Studd. Él hace algunos años, en el siglo antepasado, era un hombre deportista y Dios lo hizo o lo transformó de deportista a misionero. Y por eso precisamente quise tomarlo como introducción, porque el título de esta enseñanza es De Saulo a Pablo, una transformación. En el caso de este hombre llamado Carlos Studd, él era un deportista importante y lo transformó en misionero, las cosas que hace el Señor. Dice así el testimonio de este hombre. La historia de este magnífico jugador de cricket, él era deportista en el deporte de cricket. Si algunos no están familiarizados con eso, el día de hoy es muy fácil ahí googlearlo y te va a salir en qué consiste este deporte del cricket. Él comienza años antes, la historia de este magnífico jugador de cricket comienza años antes de su conversión. La familia Studd era una familia notablemente rica. Además de ser deportista importante, su familia era notablemente rica allá en el país de Inglaterra. Carlos, su padre y sus dos hermanos eran amantes de los caballos, la vida social y los deportes. Pero Dios tenía un propósito para Carlos Studd y lo llevó a predicar el evangelio a 3 continentes. Cierto amigo del padre de Carlos, el señor Vincent, se convirtió al evangelio en una campaña del evangelista de L. Moody. Entendiendo que ser cristiano implica ganar almas, se puso en contacto con Edward Studd, que es el padre de Carlos, y lo invitó para escuchar a Moody, invitación que su amigo aceptó. La primera noche se sintió complacido con lo que escuchó, hablando del padre de Studd, y siguió asistiendo hasta que el Señor tocó su corazón y entregó su vida. Cuando el padre de Seth Studd se convirtió a Cristo, rápidamente convirtió su casa en un centro de predicación del evangelio. Invitó a muchos pastores para predicar el evangelio a la gente de los alrededores. Su vida en el Señor solo duró 2 años, pues fue a la presencia de Dios. Pero los que lo conocieron dijeron que esos 2 años hizo más de lo que otros muchos creyentes hacen en 20. En ese ambiente fue que Carlos y sus hermanos fueron impactados por el evangelio a través
testimonio de su padre. Él siempre que tenía oportunidad les preguntaba a sus hijos, ¿ya eres salvo? Constantemente esta pregunta estaba del padre a sus hijos. ¿Ya eres salvo? Tanto que por las noches los muchachos se hacían los dormidos, con tal de no sentirse acosados por la misma pregunta cada día. Entre tantos invitados a la casa, uno de ellos fue llevado por los jóvenes a montar a caballo, pero los muchachos hicieron burla de él al ver que no sabía montar. Sin embargo, fue a través de esa persona que Dios salvó a los chicos Stud. Carlos escribe sobre este suceso. Cuando estaba por salir a jugar cricket, el invitado me tomó desprevenido y me preguntó, ¿ya eres cristiano? Yo contesté, no soy lo que usted llama cristiano, pero he creído en Jesucristo desde pequeño y por supuesto que creo en la iglesia. Pensé que al contestar tan cerquita de lo que él me pedía, me libraría por fin de él, pero él se me pegó como una lacra. Y me citó Juan 3:16 y me dijo, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en la otra mitad del versículo? ¿Mas tenga vida eterna? No, dije. Pues bien, ¿no te contradices creyendo solo la mitad del versículo y la otra no? Supongo que sí, contesté. Bueno, agregó, ¿vas a ser siempre contradictorio? No, supongo que no siempre. Entonces preguntó, ¿quieres ser consistente ahora? Y entonces vi que me había arrinconado y pensé, si salgo de esta pieza acusado de voluble, no conservaré mucho de mi dignidad. De manera que dije, sí, seré consecuente. Bueno, ¿no ves que la vida eterna es una dádiva? Le dijo el invitado. Cuando alguien te da un regalo para Navidad, ¿qué haces? Lo tomo y doy gracias, respondí. Dijo, ¿quieres dar gracias a Dios por este regalo? Entonces me arrodillé, di gracias a Dios, y en ese mismo instante su gozo y su paz llenaron mi alma. Supe entonces lo que significaba nacer de nuevo, y la Biblia que me había resultado tan árida antes, vino a ser todo para mí. Esta experiencia marcó el inicio de una nueva vida para C.T. Studd, aunque no fue sin problemas. Los años que siguieron continuó jugando cricket y logró fama mundial por sus habilidades. Pero entonces le vino una crisis de 6 años de enfriamiento espiritual. En lugar de contar a otros del amor de Cristo, escribe Studd, fui un egoísta y mantuve ese conocimiento para mí. La conciencia fue que mi amor empezó a enfriarse y el amor del mundo empezó a entrar. Pasé 6 años en ese estado infeliz. La forma en que regresó a Dios tuvo que ver con la enfermedad de su hermano más querido, George. Mientras Carlos pasaba largos ratos junto a su cabecera, viendo a su hermano suspendido entre la vida y la muerte, reflexionó, ¿qué vale la fama y los halagos? ¿Qué vale poseer las riquezas del mundo cuando se está enfrente a la eternidad? Vio cómo todas estas cosas dejaron de tener valor para su hermano, quien solo se ocupaba de la Biblia y la oración. Dios hizo un milagro, devolviéndole la salud a George. Carlos corrió en busca de Moody para que lo ayudara. Y Dios le devolvió el gozo de su salvación. Y a partir de entonces nunca más dejó que su corazón se enfriara.
Se volvió un férreo ganador de almas y supo que de todos los placeres que había experimentado, ninguno se compara al ver una vida entregada a Cristo. Por supuesto, por supuesto, compartió las buenas nuevas con todos sus compañeros deportistas. Por esa época llegó el momento de elegir una carrera y por 3 meses oró y esperó en Dios hasta que entendió en su corazón que no podía vivir para él mismo mientras millones de personas se pierden sin conocer a Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que el Señor le hablara. Había sido invitado a una reunión de despedida de un misionero a la China, donde oyó de la necesidad de misioneros para aquel país. Supo que allá lo llamaba el Señor. Por supuesto que encontró oposición, pero sabía que esa era la voluntad de Dios y la iba a obedecer contra todo. Haciendo sus preparativos de viaje, fue invitado a compartir su visión en las principales universidades del país, donde aprovechó su fama como deportista para acercarse a la juventud y a las universidades, siendo testigo de un avivamiento juvenil en todo el Reino Unido. Hudson Taylor lo entrevistó y aceptó como misionero. Y finalmente en febrero de 1885 partió junto con otros jóvenes para China. Llegó al oeste y después de 18 meses se dirigió a Shanghái para ver a su hermano George, que pasaría por ahí. En Shanghái conoció a una joven misionera que lo impactó por su pasión por Cristo. Ese tiempo fue de enorme bendición espiritual para aquel lugar. Con los meses, Carlos y Priscilla Livingston Stewart se enamoraron y 2 años después de que Carlos salió de Inglaterra, contrajeron matrimonio en abril de 1887. Por cierto, el llamado de Priscilla al campo misionero fue por una visión que tuvo en la que en la esquina de su Biblia se veían las siguientes palabras: China, India, África. Palabras que se cumplirían finalmente en esta pareja. Un aspecto importante de la vida y ministerio de Carlos y Priscilla fue su humanidad y dependencia absoluta de Dios. Se casaron sin trajes nupciales y Carlos donó la fortuna que poseía y que había heredado de su padre a ministerios de servicio cristiano. Afirmó que así como una vez aquel rico rehusó seguir a Jesús porque tenía muchos bienes, él sería el joven rico que repartiría todos sus bienes a los necesitados y seguiría a su Señor. Su estancia en China fue difícil. Llegaron a un pueblo donde no se rentaban viviendas para los diablos blancos, entre comillas. Consiguieron una casa en la que los nativos temían por estar embrujada. Pero después de 10 años, aquella parte de China había sido totalmente evangelizada y los frutos de su labor empezaban a observarse en todas partes. En 1894, y con la salud afectada, regresaron a Inglaterra. 4 años en Londres sirvieron para que los esposos Stud y 4 niñas que habían procreado en China recuperaran la salud de sus débiles pulmones. Con esa mejoría realizaron giras por Estados Unidos y se prepararon para su próximo campo misionero, la India. En Otakamund, al sur de la India, Stud fue pastor de la Iglesia Unida de 1900 a 1906, trabajando arduamente en la evangelización, tanto en la comunidad como en sus alrededores. Durante su estancia en la India, sus hijas Engracia, Dorotea, Edith y Paulina abrazaron al Señor como su Salvador y fueron bautizadas por su padre. Fue un tiempo de mucho trabajo, pero también de buenos amigos y hermanos muy queridos, entre los que se encontraba, por cierto, Amy Carmichael. De 1906 a 1908, la familia Stud regresó a Inglaterra para organizar los estudios de las hijas y recuperar algo de fuerzas. Cierto día, caminando por Liverpool, mientras consideraban regresar a la India, se topó con un cartel que decía:
caníbales buscan misioneros. Esto llamó tanto su atención que decidió entrar a ver quién había puesto un cartel así. Se encontró con un misionero que recién había llegado de África y compartió acerca de numerosas tribus a las que nunca se les había predicado de Cristo. La vergüenza penetró profundamente en el alma de Carlos Stud y se dijo: ¿por qué no vas tú? La reacción inmediata de quienes lo supieron fue un rotundo no. Carlos ya tenía 50 años de edad y los médicos estaban muy preocupados por su salud. Inmediatamente sintió que el Señor le decía: ¿no soy yo tu buen médico? ¿No puedo yo llevarte allí? ¿No puedo yo mantenerte allí? Sin dinero, sin fuerzas y con 15 años de mala salud, Stud se dispuso para la última y más grande empresa misionera que realizó: la misión al corazón de África. La comisión médica le rehusó el permiso, por lo que tuvo que viajar sin el apoyo de los grupos misioneros en 1910. Priscila decidió quedarse en Inglaterra para organizar el apoyo desde ahí y viajó una sola vez a África. Priscila viajó una sola vez a África. Durante los próximos 19 años se verían solamente en 4 breves periodos Carlos y Priscila. Priscila murió en 1929 y Carlos, pese a los presagios de la gente, trabajó incansablemente y llevó el evangelio a numerosas tribus que aprendieron a amarlo y a verlo como un padre, dándole el sobrenombre de Baxbabana. Fueron más de 20 años los que Carlos pasó en África, y cientos de misioneros después de él fueron llamados por el Señor para apoyarlo y dar continuidad a la obra que inició y cuidó hasta el 19 de julio de 1931, cuando a los 70 años Bawana fue llamado a la presencia del Señor. Carlos Stud es un buen ejemplo de lo que significa darlo todo por el Señor. La fama, la gloria, la riqueza y el poder dejaron de ser importantes para él cuando vio el valor de un alma salvada. Se hizo pobre para enriquecer a otros. Lo perdió todo, pero lo ganó todo. Europa, Asia y África fueron impactados por un joven deportista que estuvo dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Así como esta historia, amados, la historia de la iglesia a través del tiempo está repleta de relatos como este que te acabo yo de contar. Y nos muestra el maravilloso poder del evangelio para transformar pecadores. Para transformar pecadores. Por ninguna transformación, aunque hay muchas, ¿no? De verdad que cuando estaba pensando y orando por la enseñanza, estuve pensando qué testimonio compartirte como introducción, y la verdad es que hay muchísimos testimonios, muchos. Podemos hablar de Martín Lutero, de Jerónimo Savonarola, podemos hablar de Juan Hus, podemos hablar de tantos y tantos, de Livingstone, de John Patton. Se mencionaba aquí Moody, Hudson Taylor, la misión en el interior de China, y no solamente varones. Este hombre, Carlos Stud, conoció una de las más renombradas misioneras, mujeres misioneras, llamada Amy Carmichael. Hace tiempo yo les recomendaba, hermanos, estudiar, leer historias de grandes cristianos, de grandes misioneros, de verdad que son inspiradoras. Hay muchas. Decidí tomar el testimonio de Carlos Stud, pensando en todos y cada uno de ustedes, pero pensando también en nuestros jóvenes,
pensando en mis hijos, pensando en todos ellos, porque a este hombre Dios lo alcanzó muy joven, como un deportista, con un gran futuro en la universidad, con mucho dinero, y el Señor lo ganó para él y para su gloria. Hay muchos testimonios como esto. Sin embargo, a pesar de que hay muchos, ninguna transformación es tan destacada o ha tenido consecuencias tan trascendentales para marcar los acontecimientos como la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Sin duda, a lo largo de la historia, de todos los hombres que Dios ha transformado, que han sido millones y millones, gracias a Dios y para la gloria de Dios, definitivamente es la transformación y la conversión de este hombre llamado Saulo de Tarso la más significativa. Y es por eso que tan significativo suceso como la conversión de Saulo es que la Biblia la registra varias veces, no menos de 3 veces. Y es lógico que en alguien tan especial en el sentido humano tuviera una conversión tan exclusiva como la narra la Escritura en estos pasajes que estamos nosotros estudiando. Quiero darte algunos datos de este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era judío por nacimiento, pero era romano por ciudadanía y era griego por educación. Judío por nacimiento, romano por ciudadanía, griego por educación y cristiano solamente por gracia. Fue misionero, fue teólogo, fue evangelista, fue pastor, fue organizador, fue dirigente, fue pensador, fue un luchador de la verdad y amante de las almas. Hablando humanamente, no ha vivido en la tierra un hombre más piadoso, a excepción del Señor Jesús, que el apóstol Pablo. Saulo nació en la ciudad de Tarso, por eso su nombre de Saulo de Tarso. Él nació en la ciudad de Tarso, que era una ciudad importante en una provincia romana de Sicilia, de Cilicia. Tarso estaba situada cerca de donde se unían Asia Menor y Siria, no muy lejos de Antioquía. Tarso fue famosa por su universidad, que junto con las de Atenas y Alejandría estaba entre las más honradas en el mundo romano. El padre de Tarso debió haber sido ciudadano romano, ya que el mismo Saulo tenía esa ciudadanía por nacimiento también. Sus credenciales judías eran igualmente impactantes. Igual que su padre, antes que él, su padre también fue fariseo, él fue fariseo. Saulo estudió en Jerusalén bajo el rabino más respetado de aquella época, llamado Gamaliel. Y precisamente por eso debió haber regresado a Tarso para vivir ahí después de terminar sus estudios. Saulo hace su primera aparición en la Biblia en relación con Esteban. Ustedes recordarán cuando estuvimos estudiando allá en el capítulo 6 la historia de Esteban. Y según lo observamos en ese tiempo que lo estudiamos, Saulo pudo haber sido uno de aquellos griegos con los que Esteban estuvo debatiendo. Y sin duda alguna, nosotros lo vimos, ninguno tuvo éxito contra Esteban en el debate. Cuando Esteban estaba siendo ejecutado, Saulo consintió y él fue el que se quedó con las túnicas de Esteban. Su posición, tan cercana a la acción, sugiere que estuvo profundamente relacionado con todo el asunto del nacimiento de la iglesia, de todo lo que estuvo ahí hablando Esteban. Él estuvo íntimamente relacionado. Y no tenemos duda, no nos queda duda de que Saulo tuvo un papel importante en la persecución que se inició contra los hermanos, contra la iglesia, contra los discípulos en aquel momento de la muerte de Esteban. Sin duda alguna, Saulo fue el autor intelectual de aquella persecución sangrienta
y el cabecilla. Es decir, Saulo era un asesino. Según observamos en aquella ocasión que estudiamos el capítulo número 8, Saulo era terrible e implacable al perseguir a los discípulos, al perseguir a la iglesia. Era implacable persiguiendo a los creyentes. De tal manera que todos los hermanos, la hermandad cristiana que estaba allá en Jerusalén se fragmentó y muchos salieron dispersados, principalmente aquellos hermanos que tenían alguna ascendencia griega. Y a ellos fue principalmente con los que se enfocó este hombre llamado Saulo. Por lo tanto, tuvieron que huir de Jerusalén. Durante el desarrollo de estos sucesos, de esta persecución, Saulo fue tras la pista de algunos que huyeron a Damasco. Y la historia comienza así, es decir, después del paréntesis que Lucas hace en el libro de los Hechos cuando nos narra toda la historia de Felipe, el eunuco y todo eso, Simón el mago, porque primero antes de esos capítulos estábamos situados en Jerusalén, después Lucas hace una pausa, un paréntesis, nos empieza a hablar del ministerio de Felipe y ahorita nuevamente regresa al escenario de Jerusalén después de esa pausa. Y se nos dice aquí en el versículo 1, el versículo 1 comienza de una manera impactante, hermanos. Dice que Saulo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. No solamente contra los apóstoles, contra todos los discípulos del Señor. Todo seguidor de Cristo es un discípulo. Y es impactante cómo dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. Saulo respiraba amenazas y muerte. Es decir, que perseguir a los cristianos y encarcelarlos era lo que consumía su vida. Esto se había vuelto la luz de su vida. Era su objetivo, era su meta, era su deleite, era su gozo, era su afán. Para esto estaba viviendo Saulo de Tarso. Por eso es que la Escritura dice que el aire que respiraba era solamente amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Amenazas de muerte. Y entonces cuando Saulo se enteró que allá en esa ciudad de Damasco había discípulos, había un grupo de cristianos que habían salido yendo en esa persecución, y motivado él por esa ambición mortal, por ese celo religioso, por ese celo no conforme a ciencia, un celo tergiversado, dice que Saulo fue diligentemente a ver a los sumos sacerdotes para pedir algunas cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que le dieran la autorización y el permiso de que si él encontraba hombres y mujeres cristianos, cristianas, él tuviera toda la autoridad para traerlos presos a Jerusalén, toda la autoridad. Su mente, su objetivo, su anhelo, su deseo era encarcelar a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes cómo en una ocasión el Señor Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo: los van a perseguir y aún llegará el día en que aquellos que los maten pensarán que rinden servicio a Dios? Bueno, así estaba este hombre. Saulo pensaba en su idea religiosa que estaba sirviendo a Dios. En ese tiempo consideraban que la secta de los nazarenos estaba haciendo mucho daño. Y entonces, por eso es que él estaba haciendo todas estas cosas. Entonces, Saulo tenía toda la intención de hallar y llevar presos a Jerusalén a todos aquellos que pertenecían al camino. Fíjese cómo el versículo número 2, al final del versículo 2, dice: y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Si nota que la palabra camino en su Biblia está escrita con letra mayúscula. A diferencia, por ejemplo, en el versículo número 3 dice: mas yendo por el camino. Otra vez nos encontramos la misma palabra. La misma palabra en nuestras versiones, pero en griego no es la misma palabra, son palabras diferentes. En la primera palabra camino con letra mayúscula se está refiriendo a Jesucristo.
Y es una referencia a las mismas palabras que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero fíjese qué curioso que en aquellos tiempos a los hermanos se les reconocía también como aquellos que andaban en el camino. Hace rato yo le decía que ser cristiano no es solamente adoptar ciertas formas, cierto lenguaje, ciertos modos, ciertas maneras, acumular ciertos años dentro de una congregación. Yo le decía que hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de corazón, hay un cambio en la esencia nuestra. Bueno, en ese sentido también hay un cambio de camino. Cuando estamos sin Cristo, nosotros vamos por nuestro propio camino. Y nuestro propio camino es ancho y espacioso. Y la Escritura dice que ese camino ancho y espacioso conduce a la perdición. ¿Cuál es la idea que nos transmite cuando decimos que la gente anda en un camino ancho y espacioso? Lo que quiere decir es que es un camino muy fácil de andar. En otras palabras, es muy fácil llegar al infierno. Es un camino que no te pone trabas, no te pone problemas. Es muy fácil andar en el pecado. Es muy fácil andar de rebelde a Dios. Es muy fácil. Es un camino ancho y espacioso, donde puedes andar a tus anchas en libertad. El camino es un camino angosto, que ofrece dificultades, que tiene y presenta dificultades. No es tan fácil andar en el camino angosto. Esa es la referencia y ese es el sentido de por qué es angosto. Porque a diferencia del ancho, no es tan fácil andar por él. Hay que caminar de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, para poder andar en ese camino angosto. Entonces, esta referencia dice, algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, discípulos de el Señor. Bien, se nos dice que fue a Damasco. Damasco es la antigua capital de Siria. Contaba con una gran población de personas judías, y debido al tamaño de esa población judía, allí se encontraban varias sinagogas. Por eso es que Saulo tuvo que pedir esos documentos necesarios. Y entonces, una vez obtenidos, Saulo y su comitiva partieron hacia Damasco. Y ese camino que lleva a Damasco, partiendo de Jerusalén, es un camino al norte, de tal manera que ese camino lo haría también pasar por Samaria. Y recuerden ustedes que el capítulo 8 nos dice que Felipe había andado en Samaria. ¿Y qué estaba pasando en Samaria? Había un avivamiento. La gente estaba escuchando a Felipe y se estaba convirtiendo, al tal punto que los apóstoles fueron a Samaria y dice que aquellos que habían creído les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Había un avivamiento. Seguramente el enterarse de todas estas cosas que para la población eran escandalosas, ese cambio, esa transformación que estaba ocurriendo en esos lugares, seguramente enojaban mucho más a Saulo. O sea, estos están haciendo daño. Estos, quizá como aquellas personas que cuando se referían a los cristianos, estos que están trastornando. Y seguramente eso enfurecía mucho a Saulo. Y es por eso que con una gran hostilidad Saulo se aproximaba a Damasco. Sin embargo, estamos leyendo que antes de llegar en ese camino surgió y sucedió algo extraordinario, hermanos. Algo extraordinario. Leemos aquí en el en el versículo número 3. Versículo número 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estamos viendo en estos versículos la asombrosa conversión de Saulo, de este hombre que respiraba venganza y muerte, de este hombre sanguinario, de este hombre iracundo, de este hombre que perdido en su sistema religioso creía que en estas acciones él estaba sirviendo a Dios. Y en este momento nosotros estamos viendo ese momento maravilloso mediante el cual este hombre puso su fe en el Salvador, a quien había perseguido tan cruelmente. Y estos eventos, esta manera en que Dios trató con este hombre, se desarrolla de la siguiente manera. Verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo se dirigía a toda prisa a Damasco cuando de manera repentina una luz lo detuvo. Un resplandor lo rodeó, una luz resplandeciente de luz del cielo, y él y sus compañeros cayeron al suelo. Lo he dicho varias veces y es que así lo concibo. Cuando nosotros leemos de manera apresurada, de manera rápida, la escritura, la palabra de Dios, podemos perder muchas cosas de lo que en el momento real, en ese momento real, aconteció. ¿Qué cosa habrá sucedido? ¿Cómo habrá sido esa luz resplandeciente que a un hombre como este, un hombre rudo, un hombre recio, lo llenó de temor al punto de que el susto fue para todos y cayeron al suelo? ¿Cómo habrá sido? ¿Qué momento habrá sido ese? Seguramente la gloria de Jesucristo se le apareció. Cuando la escritura dice aquí que fue un resplandor del cielo, pero más adelante se nos dice que escuchó una voz. Era Jesús mismo, era la gloria misma del Señor Jesús apareciendo a un hombre duro, un hombre endurecido, a un feroz cazador de cristianos, y sin embargo ese momento lo dejó mudo de terror. ¿Qué momento? Aquellas personas que viajaban con Saulo, dice la escritura, que oyeron la voz también, pero no entendieron las palabras que se expresaban. Y la razón es simple. En ese momento el Señor estaba enfocado en una persona. En ese momento el Señor estaba enfocado en un alma, en Saulo. Y es que muchas veces nos preguntamos, yo no sé tú, hermano, yo no sé tú, casi creo que de la misma manera que me pasó a mí, también le ha pasado a muchos de ustedes. Resulta que cuando el Señor empezó a tratar con mi vida, yo estaba en la universidad y en ese tiempo yo tenía un grupo de amigos que éramos amigos desde la preparatoria y éramos muy amigos, muy amigos. Éramos 5 varones los que siempre andábamos juntos, siempre, siempre. De los 5, yo era el peor. Yo era el que más veces los incitaba a la maldad. De los 5 yo era el peor. De tal manera que cuando el Señor me perdonó, me alcanzó y me perdonó, muchas veces hasta el día de hoy me he preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ellos? Dentro de esos 5 habría quienes eran mejores que yo. En varios sentidos, en muchos sentidos eran mejores que yo. He reconocido uno de ellos después de que salimos de la preparatoria. Uno de ellos decidió estudiar
la ingeniería en matemáticas en el Politécnico Nacional. Es loco, ¿quién quiere estudiar matemáticas? Él quería estudiar matemáticas. Y otro varón de ellos, también muy bueno para los estudios, inteligentes, movidos, aplicados. Y muchas veces me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Muchas veces fueron esas preguntas y hoy tengo una respuesta. Porque era el peor. Porque de lo vil y de lo menospreciado, el Señor toma de este mundo, de lo más vil. Y de esos 5, yo era el más vil. ¿Cuántas cosas vemos nosotros aquí? Iban varias personas con este hombre. Y en ese momento la voz que escuchó solamente la entendió Saulo. Los otros vieron, se dieron cuenta que algo estaba pasando, pero no entendían qué estaba pasando. Fíjate que aún después de mi conversión, yo quise predicarles a este grupo de amigos y no me entendieron. Y no entendían qué me estaba pasando. Estás loco, algo te están dando, algo te está pasando, pero no eres normal, me decían ellos. No eres normal. Esto que nos estás diciendo, que Dios y que Jesús y que la Biblia, no eres tú. No son tus palabras. ¿Cuándo hablabas de Dios tú? ¿Cuándo hablabas de una reunión? ¿Cuándo hablabas de leer la Biblia? ¿Cuándo? No eres tú. No entendían lo que estaba pasando tampoco. Y yo me di cuenta cómo les hablaba y trataba de esforzarme en mi poco conocimiento, porque tenía muy poco conocimiento de la Escritura. Yo no fui religioso en mis tiempos, yo no leía la Biblia en mi tiempo mundano. Y pocas cosas sabía, y lo poco que entendía se los quería decir, y no me entendían. No sabían qué estaba pasando. Lo mismo estaba pasando con estos hombres, no entendían lo que estaba pasando. Ese glorioso esplendor era en ese momento para tratar con la vida de un hombre llamado Saulo. Y otra vez, algo interesantísimo y glorioso, hermanos. ¿Recuerdan cómo vimos en la vida del eunuco etíope, cómo su salvación obró solamente o inicialmente por obra de Dios? Y la salvación es iniciativa de Dios, dijimos. Es Dios el que obra la salvación de principio a fin. Y bueno, en este caso de Saulo, estamos viendo exactamente lo mismo. Una vez más, la Biblia nos da testimonio de esto que afirmamos. La salvación es del Señor de principio a fin. Cuando una persona se empieza a interesar en Dios, no es que la persona quiso buscar a Dios, es que Dios ya lo está buscando, es que Dios lo está interesando. Y yo les decía, todos los que estamos hoy aquí es por una razón. Quizás sí te trajo tu mamá, pero quien puso eso en el corazón de tu madre y ha puesto eso en el corazón de tu madre ha sido el Señor. Y a lo mejor tú dices, es que mi mamá nomás ahí me quiere llevar los domingos. Yo no quiero, si me dejan yo feliz. Pero entiende una cosa, el Señor te está buscando y está ocupando a tu mamá o a tu papá o a los dos. O como en este caso, ¿a quién utilizó el Señor para este momento? A nadie. Él solito se le presentó al Señor. El hecho de que estemos aquí, por la razón que estemos, hermanos, ya nos está diciendo que el Señor tiene intenciones, está siendo intencional. A algunas personas les llega un folleto y no es porque, gracias a la persona que me dio el folleto. Gracias a Dios que mandó una persona a darte el folleto. Gracias a Dios que mandó una persona a regalarte una enseñanza o te envió por WhatsApp una enseñanza. Gracias al Señor que te invitó a una reunión donde se predica la palabra. Gracias al Señor que por alguna razón
escuchaste una predicación del Evangelio. Todas esas cosas son evidencias de que el Señor está tomando la iniciativa para buscarte. Porque la mayoría de nosotros hubo un momento en que no quisimos saber nada de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Y en el momento en que empezamos nosotros a interesarnos o a poner un poquito de interés en las cosas del Señor, es porque el Señor ya estaba influenciando tu mente, tu alma, la grande necesidad que tiene tu alma. Observamos cómo en la conversión de Saulo a Pablo, también Dios toma la iniciativa y Él es el que inicia el contacto para la salvación. Dios de forma soberana puso todas las circunstancias que llevaron a la conversión del eunuco etíope y en este momento está poniendo todas las circunstancias que llevaron a la conversión a Saulo de Tarso. Y que Él mismo puso todas las circunstancias para llevarte a la salvación a ti. Y que Él está poniendo todas las circunstancias para llevarte a ese perdón y a esa salvación si es que aún todavía no lo tienes. Pero Él está poniendo las circunstancias. Pero Él está poniendo a las personas. Más adelante de este relato, no lo vamos a ver hoy, pero en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios ocupa a un hombre, a una persona, a un humano, y le dice, aquí le dice, vete a Damasco y ahí se te darán dadas indicaciones. Bueno, esas indicaciones Dios se las envió a través de un hombre llamado Ananías, un discípulo del Señor. Pero todo es por el Señor. Fue el mismo Espíritu Santo que le dice a Ananías, ve a cierto lugar y busca un hombre llamado Saulo. Y Ananías empieza a temblar y dice, Señor, ese es el que está matándonos a los cristianos. ¿Cómo me mandas ahí? Ve, porque instrumento escogido me es este. Fue Dios el que hace todas estas cosas. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y postrando en tierra, oyó una voz que le decía su nombre, ¿por qué me persigues? Y dése cuenta cómo esa repetición es enfática. Enfatiza, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta repetición lo que nos está mostrando es un reproche del Señor a Saulo. El Señor Jesús le está reprochando a Saulo. Y ese reproche tiene un objetivo, producirle angustia en el alma. Acuérdese que hemos hablado que para una conversión, para que una persona llegue a ese momento del arrepentimiento sincero, y que llegue a clamar por el perdón de Dios y que llegue a clamar por la fe hacia el Salvador, es necesario que primeramente la persona esté consciente de su realidad y de su condición perdida. Si la persona no está consciente de que la ira de Dios está sobre él, de que lo que le espera el día que muera es la condenación eterna, la persona no va a clamar por un Salvador. La persona no va a clamar por perdón. La persona no va a clamar por piedad, porque no está consciente de eso. Sencillamente no está consciente. Y entonces el Señor tiene que utilizar muchas formas y maneras para quebrantarnos, para humillar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, para quebrantar nuestra rebeldía. El Señor ocupa de muchas formas, de muchas maneras, problemas, enfermedades, accidentes, crisis, porque escrito está, en la aflicción me buscarán. ¿Sí o no el ser humano es así? Solamente cuando tiene problemas se acuerda de Dios. Solamente cuando están postrados en una cama dicen, ay Diosito, ahora sí ayúdame. Porque el ser humano es egoísta. Porque el ser humano es ingrato. Por naturaleza es ingrato. Se ha olvidado de todas las bondades que el Señor ha tenido para con ellos, para con nosotros. Y se olvida de Él. Pero cuando vuelve a tener necesidad, un problema, una crisis, una enfermedad, otra vez se acuerda del Señor. Entonces, estas palabras, Saulo, Saulo,
Es un reproche, el Señor le está reprochando y el objetivo que tiene es que Pablo lo resienta, Pablo lo diga y se ha quebrantado y que Pablo sienta una angustia en el alma, de modo que comprenda cuán equivocado había estado él y que se sienta culpable de sus hechos y que se sienta culpable de sus acciones. Las palabras que nuestro Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Nos dicen algo muy importante, hermanos. Y lo que está haciendo, lo que dicen esas palabras es que reflejan un vínculo inseparable entre él mismo, que es la cabeza del cuerpo, y sus miembros, y la iglesia. ¿Cuándo Saulo persiguió al Señor Jesús? Así, hablando literalmente. Nunca. Ahorita que aparece Saulo en escena, el Señor Jesús ya estaba en la gloria. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero con la iglesia está Cristo su Señor y su Salvador. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús vio que Saulo estaba persiguiendo a sus discípulos, a su iglesia, a sus hijos, a sus amigos, porque les dijo, ya no os llamaré más siervos, sino ahora os llamaré amigos. Cuando vio que Saulo estaba persiguiéndolos a ellos, él dijo, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ningún golpe, hermanos amados, hermana, escucha esto, ningún golpe que sea propinado aquí en la tierra dejará de sentirse allá en el cielo. Nada de lo que te sucede y te está sucediendo aquí en la tierra será ignorado allá en el cielo. El Señor está pendiente y no duerme el que cuida el remanente. Aunque haya ocasiones en que no lo sentimos, aunque haya ocasiones que no lo percibimos, aunque en medio de algunos problemas sentimos que el Señor no nos está escuchando o no nos está ayudando, como puede suceder muy frecuentemente, aunque nuestros sentidos no perciban al Señor cercano, no se trata de sentimientos, no se trata de emociones. El Señor es fiel en cumplir su palabra y todo lo que Él dijo es verdad. Y Él está con nosotros todos los días. Nada de lo que te está sucediendo aquí es ignorado ahí arriba. Nada. Nada de lo que estás pasando aquí es ignorado ahí arriba. Estás teniendo un tipo de persecución. Aquí a los hijos a la iglesia la estaba persiguiendo un hombre llamado Saulo. Y quizá ahorita te sientes perseguida por un tipo de Saulo. ¿Quién es tu Saulo hoy en esta situación que estás viviendo? La crisis, la necesidad económica, una enfermedad, tu marido, tu esposa puede ser, tus hijos. Algunos hijos que ya se sienten que están muy grandes y que ya saben que se creen que todos lo saben, pueden llegar a ponerse tan soberbios y arrogantes en una actitud de humillación a sus padres, porque se sienten que ya están grandes. Nada de eso, nada de eso pasa desapercibido y en los cielos. Aquel que nos compró con su sangre está y estará pendiente de todas nuestras necesidades y situaciones. De todas, de todas. De tal forma que al perseguir a los cristianos, lo que Saulo estaba haciendo es darle golpes directos sobre el Señor de ellos. Y este hombre Saulo, quien había sido tan violento, fue reciamente enfrentado con la enormidad o la gran cantidad de sus crímenes. Y no precisamente contra los cristianos, sino según esto que estamos leyendo, contra Cristo mismo.
Amado hermano, amada hermana, quien te toca, se mete con la niña de sus ojos, dice la Escritura, ¿no? Nos tiene en sus manos, en el hueco de sus manos. Nos cuida, nos protege. Todos los días, todos los días. De tal forma, hermanos, que quienes van al infierno lo hacen solamente por haber rechazado al Salvador. No hay otra cosa. El rechazo a ese llamado que Cristo nos hace es el pecado más grave que todo ser humano comete. Es el pecado más grande. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Saulo cae a tierra, el Señor Jesús lo confronta con sus pecados, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Lo cual nos está mostrando que toda verdadera salvación debe contener una característica: convicción de pecado. Todas aquellas personas que fueron salvas, y lo digo entre comillas, lo pongo entre comillas, porque hay muchas personas que dicen que fueron salvas, pero no hubo en ellos un momento de convicción de pecado. Al contrario, fue un momento muy emotivo. Puede ser que muchas personas sean invitadas a ciertos lugares donde hay una alabanza muy emotiva, muchas luces, muchas cosas. No digo que eso esté mal, pero bueno, hay eso. Hay una predicación muy sentimental, no hay una confrontación de pecado. Después dicen, pasen aquellos los que quieren aceptar a Cristo Jesús y ven gente llorando, y algunos inclusive hacen bautizos, ¿no? Y vamos a bautizar aquí al hermano fulano, a la hermana fulana, y después dicen, ¿quién quiere ser bautizado? Y dices, pues qué bonito se ve eso. Qué bonito se ve eso. Yo quiero ser bautizado. Ah, bueno, lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. Haga esta oración. En ningún momento de eso hay una convicción de pecado. Un momento en el que la persona reconozca todas sus maldades, pero no solamente es decir, sí, Señor, soy pecador, hice mal. No, es estar convencido que si el Señor te manda al infierno, es lo justo. Eso es lo justo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, te quita todas tus excusas, te quita toda tu soberbia, te quita todo tu orgullo y tu arrogancia. De tal manera que dices, si me manda al infierno, eso es justo, es lo que merezco, es lo que me he ganado. Eso es lo que yo me he ganado. Entonces el Espíritu Santo trajo esa convicción de pecado a la vida de Saulo. Y Saulo estaba en ese momento. ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dice. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa respuesta inmediata, ¿quién eres tú, Señor?, constituía un reconocimiento del señorío de Jesucristo sobre él. La palabra griega que está utilizando aquí Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Lo que nos está diciendo es que la conciencia de Saulo le estaba diciendo quién era el que estaba tratando con él. De tal manera que inmediatamente lo reconoció el señorío de Jesucristo. La palabra Señor es una palabra sumisa. ¿Quién eres, Señor? Y en ese momento Saulo se agachó, como decimos coloquialmente, porque reconoció a Jesucristo, quien es el Señor. Todo este tiempo, antes de ello, este hombre obedecía su pasión por perseguir creyentes, pero el evangelio cristiano era lo que le llenaba la mente, es decir, de manera negativa. Él no quería nada de Cristo, nada de los cristianos, nada del evangelio, hasta ese momento. Pero en el momento en que el Señor se apareció con él, él reconoció y dijo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Se le había aparecido el Mesías.
aquel que le enseñaría lo auténtico y verdadero que es el cristianismo a través del Evangelio. Y cuando Saulo oyó estas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, la luz de la verdad en el alma de Saulo y el Evangelio se le volvió positivo. Lo entendió, le brilló Cristo, como decimos, le brilló la fe. Saulo seguramente conocía muy bien el evangelio cristiano o el mensaje cristiano. Lo escuchó cuando escuchó hablar a Esteban, a este Jesús, Esteban se lo predicó. Pero Saulo lo creía ya muerto. Estaba obviamente vivo y se lo estaba demostrando en ese momento. Y le estaba diciendo, tú me persigues y te voy a demostrar cuán duro es darle de patadas al aguijón. Es decir, vienen consecuencias por oponerse a mí. Esta resistencia de Saulo, amados, quedó aplastada en aquel instante, quedó gobernada en aquel instante, y su corazón desgarrado por el arrepentimiento fue sanado por la fe. Y este texto nos lo demuestra. Acompáñame a Filipenses 3, versículo número 4. Las palabras de Pablo en estos versículos nos muestran de qué manera en ese momento fue humillado ese hombre soberbio llamado Saulo. Dice así, Filipenses 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta de sus palabras? ¿Te das cuenta del concepto que él tenía? Todo lo que yo era antes, hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado, todas esas eran cosas valiosas para la sociedad judía de aquel tiempo. Pero él dice, eso ahorita me es por basura, por el mero conocimiento de tener a Jesucristo. Esta milagrosa conversión, que no tuvo ninguna participación humana en este suceso, es un ejemplo, hermanos, de la magnitud y el poder de la gracia salvadora, de la gracia soberana. Quiero leerte otras palabras de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, que nos muestran el poder de la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo en este pasaje? Bueno, reconociendo, yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, pero fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Y el verso 16 dice algo importantísimo. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Es decir, lo que está diciendo es, si el Señor tuvo el poder para transformar a una persona como yo, estoy seguro que puede transformar a una persona como tú. Si el Señor tuvo el amor para perdonar los pecados de alguien como yo, estoy seguro que tendrá y tiene el amor para perdonar los pecados de alguien como tú. Y es que eso es lo que anuncia el Evangelio, amados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ninguna vida que el Señor no pueda transformar. No la hay. Dios puede transformar a cualquier persona. Dios puede darle un nuevo corazón a cualquier persona. Y si el Señor te está mostrando, ya decía yo al traerte acá, al hablarte a través de una enseñanza, si el Señor te está mostrando que ya te está buscando, haz caso. Atiende a su llamado. Atiende a su llamado. Porque no vaya a ser que un día también te salga al encuentro y Él vea la necesidad de salirte al encuentro, como le ha salido a este hombre y como le ha salido a muchos más. Quizá muchos dirán, sí, a mí se me gustaría ver ese resplandor y que se me aparezca Jesús. Te recuerdo, este hombre cayó lleno de terror al piso. Es decir, de primera instancia no fue un momento agradable. De primera instancia no fue un momento bonito. Ay, mira qué bonita luz. Sintió terror. Y es que es lógico. Si has leído el capítulo 6 de Isaías, ¿qué le pasó a Isaías 6 cuando también tuvo una revelación del Señor? Cayó como muerto. El apóstol Juan, cuando se le apareció el Señor Jesús en la isla de Patmos, dice la escritura que cayó como muerto. Isaías exclamó y dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre inmundo, de labios inmundos y de pueblo inmundo. Es decir, la pureza, la santidad y la gloriosa presencia del Señor ante una persona no la puede resistir esa persona. Aún un profeta, un hombre de Dios como ese hombre Isaías, él sintió ante la presencia y la pureza del Señor, se sintió como inmundo. Un hombre santo como el apóstol Juan, al cual fue digno de que el Señor le diera la última revelación del final de los tiempos. Es una gran responsabilidad y un privilegio lo que el Señor le concedió a Juan. Pero dice que cuando vio a ese varón, él cayó como muerto. No esperemos a que el Señor nos tenga que salir al encuentro, amados, porque algunas veces lo puede hacer con una luz resplandeciente, pero otra vez lo puede hacer a través de una llamada de atención mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Recuerdas cuáles eran los planes de Saulo? ¿Recuerdas cuáles eran los planes? Voy a ir con los sacerdotes para que me den cartas para poder ir yo a las sinagogas de Damasco. Seguro estoy que Saulo se imaginaba una entrada triunfal de un hombre acompañado de sus soldados, de aquellos hombres, un conquistador y el azote de los cristianos. Así se imaginaba Saulo entrando a Damasco, empoderado. ¿Expectativa?
realidad. ¿Cuál fue la realidad? Que entró ciego y mudo y lo tuvieron que llegar de la mano. Por eso es que el hermano Santiago en su carta, en la carta de Santiago, nos dice que nosotros más bien deberíamos de decir, si Dios quiere. Porque a veces nos paramos orgullosos diciendo, haré esto y haré aquello. Este hombre decía, voy a ir a Damasco, voy a ir a las sinagogas y voy a sacar hombres y mujeres arrastrando y las voy a meter a la cárcel. Pobrecito, pobrecito. Los planes del Señor eran otros. Entró ciego y mudo. Y lo tuvieron que ayudar para entrar en el pueblo. Así muchos de nosotros, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Voy a ser un gran licenciado. Voy a ser bien importante. Porque me lo merezco. Voy a utilizar de esas capacidades y dotes que tengo. Soy buenazo para esto. Y no sabes cuáles son los planes del Señor. No sabes cuáles son los planes del Señor. La entrada de Saulo a la ciudad fue muy distinta de lo que él había sospechado. Porque Dios abatió a Saulo y lo humilló hasta el punto donde el único camino fuera la rendición, la entrega y la consagración. Si el día de hoy estás en una situación donde te sientes humillada, que ya no puedes más, que ya no puedes más, que sientes los problemas aquí y te ahogan, entiende. Lo que el Señor está buscando es que te sueltes y te rindas. Deja de luchar contra Él. Deja de luchar contra Él. Entrégate. Entrégate al Señor. Y tú verás cómo de las cenizas de tu antigua vida, el Señor puede levantar a un hombre y a una mujer con la gracia de Dios. Entrégate, ríndete. A este hombre el Señor lo levantó como el más noble y útil que alguna vez la iglesia ha conocido. Eso fue lo que hizo el Señor con este hombre que respiraba muerte. De un asesino lleno de ira llamado Saulo, Dios levantaría a su mejor representante y heraldo llamado Pablo. Esto es lo que Dios hace. Esto es en lo que Dios es especialista, en cambiar Saulos en Pablos. Esto es en lo que Dios está especializado. Y dice el verso 9 ya para terminar, que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tras esa asombrosa y repentina situación, que había sido la manera en que puso su fe en el Salvador, Saulo necesitó tiempo para reflexionar en la transformación que estaba viviendo. Y por eso Dios lo llevó a ese lugar y lo dejó esos días, 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué crees tú que lo habrá dejado sin ver? ¿Por qué crees tú? ¿Recuerdas aquel pasaje donde en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que una iglesia había perdido su primer amor? ¿Sí? Bueno, cuando una persona está sin Dios, el trono de su corazón, el trono donde está el gobierno de su vida, está ocupado. Y está ocupado por el yo. El rey de mi vida soy yo.
El dueño de mi vida soy yo. Yo soy el que decido qué voy a hacer. Yo soy el que decido qué quiero. Yo soy el que decide. Estoy entronado. Yo soy el que gobierna mi vida. El trono de mi corazón está ocupado por mí mismo. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona viene a Dios a través del arrepentimiento y de la fe, lo que sucede es que ese yo que está en el trono es quitado, humillado. Y entonces Jesucristo toma el trono del corazón y Él empieza a ser nuestro Señor y dueño. Y es Dios quien espera que Él sea nuestro primer amor, nuestro principal amor. Es Él el que desea. No principalmente, porque muchas veces ha habido gente que lo ha malinterpretado y dice, entonces Dios es un ególatra, todo lo quiere para Él. Sí, es Dios. Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria, Él merece todos los imperios, Él merece todo porque es Dios. Pero no precisamente y solamente por eso. Él sabe que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él, y Él es el que conduce nuestras vidas, nos va mejor. Lo único que hacemos nosotros con nuestra vida, cuando nosotros somos los que tomamos la rienda de nuestra vida, es echar a perder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos problemas nos hemos ocasionado por nuestras malas decisiones? ¿Cuánto daño nos hemos hecho y hemos hecho a otras personas por nuestras malas decisiones? Bueno, Dios espera que Él sea nuestro primer amor. Pero fíjese cómo ha pasado. Recuerdo muy bien cómo en una ocasión platicaba yo con una persona y esta persona que estaba entregando su vida al Señor decía, ¿pero qué hago con mi novia? Ups, lo acabo de decir. Cuando una persona viene a Cristo, Él quiere quitar todos los ídolos de nuestro corazón. Y muchas veces una novia o un novio es un ídolo. O el esposo o la esposa o los hijos o tu coche es tu ídolo. Y todo ídolo tiene que ser quitado, todo ídolo. Y entonces es importantísimo que cuando una persona se está entregando al Señor, tenga un tiempo para reflexionar cuáles son sus ídolos, a quién le di mi amor, a quién le di mi tiempo, a quién le di mis fuerzas, para poderlo quitar de su vida y podernos rendir en amor a nuestro Salvador y darle el tiempo para que el Salvador se convierta en nuestro primer amor. El Señor le reprochó a esa iglesia, tengo contra ti una cosa, dejaste tu primer amor. Amados, lo principal y lo primero que necesitamos es amar al Señor por sobre todas las cosas. Y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Deja tus afanes. Busca al Señor centradamente. Deja las cosas que te están afanando. Identifica los ídolos que te están demandando el tiempo y toda la rendición a Él para que los puedas sacar, porque Dios no comparte tu corazón con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte. Por eso es que el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él quiere todo porque Él merece todo. Y es la única manera en que podremos caminar con Él. Es la única manera. Cuando tú haces esto, cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él te toma como padre, o sea, se convierte en tu padre, tú su hijo, y entonces Él empieza a suplir todas tus necesidades. Y entonces Él puede ver a un joven de 24 años que llega a Tehuacán y le da a su esposa. Porque Él conoce todas tus necesidades. Pero primero quería tu corazón. Primero quiere ser el Señor de tu vida. Porque Él no puede ser el proveedor de tu vida si primero no es el Señor de tu vida. Una vez que Él es el Señor de tu vida, de verdad, Él va a suplir
todas tus necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Vendrá por añadidura. Termino. Notas finales. Amados hermanos, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Lo recuerdas? ¿Quién eras? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando el Señor tuvo que ir a sacarte de ahí? ¿Una mujer llena de amargura, quizá? ¿Un hombre lleno de inmoralidad, lleno de vicios y de cadenas? ¿Dónde estabas? ¿Quién eras? Nunca lo olvides. Dicen los chavos, de las cosas que me mantienen humilde es recordar de dónde me sacó el Señor. No era nada, no era nadie. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Saulo era un asesino lleno de odio. ¿Tú quién eras? O, más directo, ¿tú quién eres hoy? Para que puedas darte cuenta que si Dios transformó a una persona como este, como el que te conté en un principio, Seth Stud, Carlos Stud, y te dije que la historia de la iglesia está llena de esas conversiones gloriosas, bueno, lo mismo puede hacer contigo. Lo mismo puede hacer contigo. Lo que leemos aquí en la transformación de Saulo es evidente la transformación que Dios hizo en este hombre. Pregunta, hermanos, ¿es evidente la transformación que Dios ha hecho en ti? ¿La gente se puede dar cuenta de quién eres hijo? ¿La gente puede darse cuenta que eres hija de Dios? ¿Que eres hijo de Dios al ver tu comportamiento? ¿Al escuchar tus palabras? ¿Pueden darse cuenta que eres hija de Dios? Pueden decir, este es cristiano, esta es cristiana. En la vida de Saulo fue evidente, evidente. Literalmente un parteaguas. Se puede ver en la vida de Saulo un antes y un después. ¿Se puede ver en tu vida un antes y un después? ¿Está marcada la transformación que Dios hizo el Señor? Porque acuérdate que para su gloria te ha salvado, para que le lleves gloria y honra. Saulo se resistía a Dios, perseguía a Jesús, estaba en contra. ¿Cuántos aquí son todavía opositores, enemigos de Jesús? A lo mejor no por palabra, pero estás en contra de sus hijos o estás en contra de su palabra y sigues siendo un opositor. Quizás las palabras que el Señor le dijo a Saulo se pueden repetir en la vida de muchos de ustedes. Saulo dijo, ¿por qué me persigues? A Saulo le dijo eso. ¿A cuántos de aquí el Señor le diría lo mismo? ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué sigues en contra de mí? ¿Por qué quieres seguir en contra de mí? Saulo terminó en el piso, terminó ciego, terminó mudo por 3 días. El Señor puede tratar contigo de muchas maneras, porque hasta el polvo Saulo fue humillado. Y la pregunta que debiera traer temor es, ¿hasta dónde te tendrá que humillar el Señor para que te entregues? ¿Hasta dónde? ¿No es suficiente con lo que ya está pasando? ¿No es suficiente con lo que ya estás viviendo? ¿Hasta dónde te tiene que humillar entonces? Y mira que nos está oyendo ahorita. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hermanos, hermanas en la iglesia, qué glorioso es ver estos testimonios, ¿no? ¿A poco no te deleitaste con la historia de Seth Stud? ¿A poco no te maravillaste de lo que hace? De verdad que ver
este tipo de historias, escucharlas, te refrescan el alma. Cosas que Dios hace como con este hombre llamado Saulo. Hermanos, no nos quebranta que de la misma manera que el Señor tuvo misericordia con Saulo, de la misma manera tuvo misericordia con nosotros. ¿Sabes qué es lo que nos mantiene agradecidos? Es esto. ¿Quién es Saulo para que tenga que haber venido el Hijo de Dios y presentarse con él? ¿Quién es? Bueno, de la misma manera, ¿quién soy yo? Para que el Dios de los cielos haya tenido que dar a su Hijo como un pago para mi rescate. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres para que te opongas? ¿Y quién eres para que te resistas? ¿Quién eres para que el Señor esté insistiendo ante tus negativas? ¿Quién eres? Y sin embargo, el Señor insiste. El Señor insiste. Porque el Señor no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del que muere, sino que éste proceda al arrepentimiento. Hermanos, si esto no motiva nuestra alma y nuestra vida para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguirlo sirviendo, no hay otra cosa que lo haga. Él es nuestra única motivación y nuestra más grande motivación. Yo quisiera que termináramos esta reunión con un canto de adoración. Si hay manera de proyectarlo, vamos a ponernos en pie todos, por favor. Y adoremos, terminemos esta reunión adorando al Señor. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Señor, Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre, me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí.
detrás de la manada. Nos tomaste, nos escogiste, nos perdonaste. Del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, del mero soquete, Señor, de la basura, perdido y engañado, esclavo de mi pecado, triste y desolado. Perdido y condenado. Tomaste un cuerpo y te hiciste hombre. Nos enseñaste a caminar y en la cruz moriste por mí. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo. Era yo, Señor, me tomaste Gracias, de Señor. lo último de atrás de la manada. Gracias, Señor. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo. Era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Y Señor, ¿quién era yo? Y Señor, ¿quién era yo? Y Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo?
ni con nuestra vida podríamos pagar lo que has hecho por nosotros. La grande misericordia que tuviste, no solo en morir por nosotros. Padre, cuánto ignoramos de lo que tuvo que hacer el Espíritu Santo para irnos a buscar, para sacarnos de la necedad, para alumbrarnos y darnos un poquito de luz, porque no veíamos nada, para convencernos, porque estábamos necios, tercos, para cautivarnos, para atraernos a ti. Señor, gracias por todo eso. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, por todo lo que sigues haciendo, Señor. Gracias. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por acordarte de mí, Señor. Gracias por acordarte de mi esposa y de mis hijos. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia y por cada uno de mis hermanos. Gracias por la gente que traes a escuchar tu palabra. Señor, hazles la pregunta: ¿eres ya salvo? ¿Eres ya cristiano? ¿Por qué no lo eres si hay un gran Salvador? ¿Por qué no lo eres si grandes y buenas son las noticias de salvación? Así como convenciste a Carlos Stud, así como convenciste a Saulo de Tarso, así como has convencido a muchos de nosotros, convéncelos a ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo por Jesús. Si crees que estas preguntas, ¿eres ya salvo? ¿Ya eres cristiano?, son importantes para alguno de los que aquí todavía no lo son, yo te invito a que te acerques al final de la reunión. Platiquemos. Está el hermano Julio, está el hermano Felipe, está el hermano Alejandro. Varios hermanos estamos aquí para atenderte, para servirte, para escucharte, para orientarte, para orar por ti inclusive. Para eso estamos aquí. Que el Señor los bendiga y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.